Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos que los irán a estar viendo en esta tarde. Es un placer saludarles. Para mí es un honor el estar en este lugar presentando la palabra del Señor. Así que en esta tarde, queremos que Dios hable a nuestras vidas. Así que, hermanos, amigos, les saludo de parte mía y de mi familia y aquí del ministerio BBG Ministry para poder seguir avanzando sobre este tema de la apostasía. Así de que en esta hora le pido de sus oraciones para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Así que en este momento vamos a ir al Señor en oración para poner este servicio en las manos de Él, porque sabemos de que Él es nuestro Dios y a Él sea la honra y la gloria. Así que ahí donde usted se encuentra, le voy a pedir que incline su rostro y vamos a ir al Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, por lo que tú eres, por lo bueno, lo maravilloso que tú eres, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Tu fidelidad es grande, 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 mi Dios, porque sabemos de que tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta este momento nos damos cuenta de que tú eres fiel a tus promesas. Padre, tú has guardado nuestras vidas en esta semana que ya transcurrió y seguirás guardando cada día. Pero no solamente nuestras vidas, mi Dios, ha guardado nuestras mentes, nuestros corazones para poder seguir alabándote y glorificando. Señor, en esta hora, Padre, te pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo que tú los ayudes, que tú los uses en esta tarde como un vaso. Sabemos, Padre, de que somos vasos de barro, mi Dios, que tú pusiste cosas valiosas en un vaso de barro. Te damos gracias, mi Dios, porque no es el vaso, sino lo que tú pones dentro del vaso, mi Dios. Padre, en esta hora, los hiciste de barro con un significado grande, mi Dios, aquello que se puede quebrar fácilmente, mi Dios, pero también se puede reconstruir fácilmente en tus manos. Padre, los ponemos en tus manos para que seas tú, tu nombre sea glorificado y que nuestras mentes sean abiertas en esta tarde. Padre, pedimos por cada uno de los que los escuchan y aquellos que los seguirán escuchando, porque sabemos, mi Dios, de que tenemos la bendición de poder que los mensajes sigan viéndose a través de las redes sociales. Padre, te lo pedimos que tomes el control de nuestra vida, que tomes el control, Padre, de este momento, mi Dios, porque estamos en tus manos y en tu presencia, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos, mi Dios. Y te damos gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotros. Bendícelos, ayúdalos, Padre, quédate con cada uno de nosotros. Pero si hay dolencia en este momento, si hay una aflicción, Padre, visita ese lugar y ese hogar y haz lo que tú vas a hacer conforme a tu gracia y a tu poder. Padre, todo esto te lo ponemos en tus manos. Oramos con acción de gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos y hermanos, en esta tarde es una serie de sermones. Yo sé que van a ser muchas personas, muchos hermanos, pastores, diáconos, los que van a estar en este lugar para exponer acerca de la apostasía. Sabemos de que estamos viviendo, somos privilegiados porque estamos en el momento cuando Pablo escribió esto, cuando Pablo habló acerca de esto. Vamos a estar viendo, yo le he titulado la predicción de la apostasía. Y es una predicción porque sabemos de que cuando se predice algo, usted bien entiende, cuando se predice que viene una tormenta, viene un tornado, viene algo que va a suceder, pero todavía no se ha visto directamente. Pero cuando llega el momento, entonces es cuando las cosas que se predicen, y es lo que estamos viendo, la predicción de la apostasía.
A lo mejor en otro tiempo no podíamos nosotros entender, no podíamos saber que iba a llegar eso, porque cuando estamos nosotros seguros, plantados en Cristo, creemos que no vamos a llegar a un momento de rebelión, a un momento de que nosotros podamos, que nuestra fe empiece a flaquear. Pero en el Nuevo Testamento encontramos, ¿verdad?, un término griego, apostasía. Solo aparece en dos pasajes, en Hechos 21 y en 2 Tesalonicenses 2:3. Pero sin embargo, ¿qué describe? Se encuentra con frecuencia en Hechos 21 de las costumbres tradicionales judías. Y queremos que vayamos a la palabra del Señor. Dice Hechos 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Allí podemos encontrar la palabra que no apostan, que no estén en este momento, cuando Pablo estaba hablando acerca, prediciendo la apostasía, a lo mejor cuando él estaba escribiendo esto, todavía no se había llegado el momento, todavía no se estaba viviendo, pero él está escribiendo de antemano de las cosas que van a pasar. Aquí ellos, los judíos, ellos empezaron a decir que esta persona estaba apostatando contra la ley de Moisés. Y esto vemos que, porque los judíos, ustedes recuerdan que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los sacó de la esclavitud, los trajo por el desierto, luchó contra ellos, los sacó con mano dura, haciendo prodigios, haciendo milagros. Y ellos sabían de que el Señor los había traído, pero empezó la rebeldía. Por esa rebeldía se tardaron 40 años, y en esos 40 años muchas personas murieron, pero también muchos nacieron. Pero vemos que hay rebeldía. Pero cuando el apóstol Pablo escribe esto, dice en Hechos, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles y apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esto, ya habían personas en contra de esto. Moisés les está únicamente una predicción, porque los judíos empezaron siempre en las mismas costumbres y en la ley de Moisés. Pablo, esto no se lo reveló en sangre ni carne, esto fue revelado por el Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes conocen la historia de Pablo. Pablo dijo que el evangelio que él predicaba no era evangelio de hombre, sino era revelado, era por revelación. ¿Y de quién? Revelación de Jesucristo. Entonces, el evangelio que Pablo predicaba era el evangelio de Jesucristo. Por eso él les está prediciendo, les está avisando de lo que, porque ellos todavía estaban bajo la ley. Hoy en día es la misma cosa. Hay quienes están bajo de una presión. Somos liberados, el Señor Jesús los ha liberado, los ha hecho libres. Pero hay quienes quieren estar siempre, ¿verdad?, sometidos al pecado. Y eso es algo que nosotros podemos entender.
quiero que miremos la otra parte, ¿verdad? Donde decimos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, por eso yo le he titulado en esta tarde la predicción de la apostasía. En estas dos citas bíblicas, Hechos 21:21 y segunda Tesalonicenses 2:3. La predicción dice, nadie os engañe. Les voy a leer el 1, el 2 y el 3. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el consejo, es una predicción que usted no se tiene que mover fácilmente. Y notemos el consejo de la palabra. Miremos ahí claramente, donde dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay una promesa. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, el Señor va a venir por su iglesia. El Señor va a venir por los creyentes. Entonces, es una predicción. Pablo les está ayudando. Dice, pero en respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Oiga bien, con ruego. No es así nomás por así, sino rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Así que dice que no los dejemos engañar. Nadie os engañe, dice, por espíritu, porque más adelante vamos a ver cómo este consejo de la palabra son palabras sabias, son palabras que los están ayudando a predecir. Dice, por carta, él está lo escrito, sino espíritu. Que nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, por eso les digo, somos privilegiados, hermanos, porque ¿cuántas veces usted ha escuchado personas que dicen, el Señor viene pronto, la venida del Señor está? Ahora sí podemos nosotros decir con seguridad que la venida del Señor está pronto, porque vamos a ver más adelante cómo, por eso es una predicción, por eso dice que nadie os engañe.
¿Cuántas personas se han ido fácilmente? ¿Cuántas personas, tal vez como creyentes, se han ido, han dejado de servir al Señor? Están en casa tranquilamente. El hermano Farín, en la introducción de esto, él decía: después de la pandemia han pasado muchas cosas. Y yo creo que fue en la etapa en cuando entró la apostasía. Varias personas ya no regresaron a la iglesia. Varias personas ya han quedado allí. Varias personas ya están apareciendo en otro lugar, que a veces queda uno anonadado cuando dice, aparece en un lugar, porque dice, aquí no se siente la presencia del Señor, aquí no se siente el Espíritu Santo, y aparecen en otro lugar donde está el Espíritu Santo, porque se dejan mover por vientos de doctrina. Por eso la palabra dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se manifieste. O sea, ya hay manifestación en cuanto a eso. Por eso en 2 Tesalonicenses se usa de nuevo en un contexto escatológico. Antes de la venida del Señor habrá una rebelión contra Dios, el abandono o la apostasía de la fe. La apostasía en el contexto escatológico se describe con otra terminología, que lo vamos a encontrar en 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1. Allí vamos a ver nosotros el otro término del cual se dice. Por eso dice, de aquí yo saqué el título de este mensaje: predicción de la apostasía. Dice el capítulo 4 de 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oigan bien, hermanos, piensen en esto. Piensen en esto. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente. Por eso el viejo Simeón dijo: movido por el Espíritu Santo fue al templo. Movido por el Espíritu Santo fue al templo. ¿Para qué? Porque él dijo, ahora, convencido de la realidad de las cosas, lo que él estaba esperando, una profecía, se estaba cumpliendo. Por eso dijo, ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han podido ver. Pero ahora nosotros como creyentes también tenemos que estarlos convenciendo cada día de la verdad de la palabra de Dios. Cada día vamos descubriendo grandes cosas que nos van a ayudar a que nosotros podamos permanecer en Cristo. Lo que decía en Tesalonicenses, ahora lo vemos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, aquí está diciendo algunos, porque no todas las personas van a llegar a ese momento.
La palabra algunos podemos decir, lo podemos caracterizar de una manera especial. Lo que era antes minoría, ahora viene siendo, podemos decir, mayoría. Antes era una minoría, ahora es una mayoría, porque ha ido creciendo. ¿Por qué? Por eso dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hace poco, no sé, desde que el hermano Farín me buscó para esto, le he estado echando cabeza. A veces me he encontrado practicando la apostasía. A veces, pero hace como una semana, unos 3-4 días en esta semana, prendí el radio del carro, iba en la mañana para el trabajo y salió ahí una emisora de radio donde dijo, hoy es día martes, día de sanidad. Es día de sanidad, usted puede venir. Estamos repartiendo alimentos, estamos en tal lugar y usted puede pasar por sus alimentos, porque más tarde también usted puede llamar, hay un número al cual se puede llamar, donde usted va a poner su enfermedad, su necesidad, porque va a ser un día, este es el día de milagros. Ellos están seguros de los milagros que van a pasar. ¿Por qué? Porque son dichos. Ponían cada 5 minutos, porque mi viaje en la mañana es de casi 1 hora, 1 hora y media, pero cada 5 minutos ponían un testimonio de personas que dijo, yo podía andar, estaba perdido, yo solo era llanto, yo no podía dormir, pero desde que alguien me dijo, ve a tal lugar, allí hay milagros. Y dijo, yo no quería ir, pero me encontré forzado y pude ir. Me dijo la persona, si no puedes ir, manda una prenda, manda algo, una camisa, una sábana con la que te arropas para que la unja. Y eso te va a ayudar. Pero la persona dice, yo fui, oraron por mí y ahora soy libre. Y eso, hermanos, antes era minoría, pero ahora es mayoría. A lo mejor podemos nosotros ver de que la palabra dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, quiero decirte, tal vez tú como hermano en Cristo no lo has hecho, pero vemos que de allí viene la apostasía. Personas apostatan o caen fuera de la fe. Esto no significa que jamás fuesen salvos. O sea, estas personas que apostatan o caigan fuera de la fe no significa que jamás fuesen salvos, sino que sencillamente que habían profesado ser cristianos, conocían algunas cosas acerca de Jesús, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Les habían dicho que Jesús era el único Salvador. O sea, les hacen saber. Y miren, hermanos, en esta misma semana, hace 2 días, platicaba con un joven
Y esta persona me dijo, mira, yo invertí en un negocio. Y me dijo, cuando yo me di cuenta del negocio, me sonó bonito. Fui a la reunión, me invitaron, las oficinas estaban en tal lugar, entré, ahí se reunía mucha gente, eran para invertir su dinero. Y dice, yo invertí, fui, escuché muy bien, dijo, esto es de parte de Dios. El líder que estaba allí dijo, este es de parte de Dios. Y oramos y todo, dijo, y empezamos, y dijo, porque Dios multiplica. Y entonces dijo, me dieron una lista, si yo ponía $1,000, yo iba a ganar en un mes, me iban a dar el doble. Y había que hacer un contrato, dice, por 6 meses. Y entonces él empezó a invertir, invirtió $1,000. En el primer mes, dice, recibí 2,500, porque era lo que ganaban los $1,000. En el siguiente mes, otros 2,500. Y así se fue y dijo, entró en eso porque dijo, recuerden que se ha usado, el evangelio se ha usado para muchas cosas. La Biblia se ha usado para muchas cosas. Porque la persona, cuando usted lo ve bien vestido, con una Biblia bajo el brazo, pero usted no sabe si es un asaltante o no. Pero estamos viendo, hermanos, que todo esto se ha ido retirando. Hubo un tiempo que nosotros salíamos a evangelizar a los apartamentos, salíamos a evangelizar así en las tiendas. Pero un día les digo yo, miren, hermanos, hay que salir a evangelizar porque estos tiempos se van a acabar. Estos tiempos no van a ser fáciles. Y hermanos, esto se dio. Ahora, ¿cómo usted va a evangelizar? Si todo el mundo anda armado, todo el mundo, usted no le puede decir, permítame un momento porque usted no sabe con qué le va a salir. Entonces, estas personas fueron engañados y el dinero los va a llevar a ciertas cosas. Así de que hay noticias para ti. Quiero que miremos allí mismo, en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice, Pablo hablando a Timoteo, para aquellos que enseñamos, para aquellos que predicamos, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insten a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que nosotros tenemos que, aquellos que enseñamos, tenemos que estar apegados a la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Así que Pablo está hablando a usted, me está hablando a mí y a todos aquellos que estamos participando en esta enseñanza. Dice, te encarezco delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hay un compromiso para con Dios. El compromiso no es para con los hombres, es para con Dios. De cada cosa que nosotros hagamos, las cosas tenemos que dar cuenta. Así que siéntese usted como creyente que usted tiene que dar cuenta de lo que usted está haciendo. Pero lo que le quiero decir es que en esta tarde, el joven que fue engañado es creyente y fue allí y se dejó engañar por medio de estas personas, no más porque mentaban a Cristo, pero el dinero lo llevó allí y de ahí salió perdiendo porque le gustó el dinero. ¿Cuántas personas empezaron bien
les hablaron de Cristo. Las personas empezaron a congregarse y ellos creían de que estaban en la verdad. Pero ahora están apostatando contra Dios porque se encuentran viendo cosas que no es la realidad. Es muy diferente. Doctrinas, dice, de espíritus. Doctrinas que no van conforme a la palabra. Pero ya para terminar, yo quiero que veamos, nomás les estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. En Mateo, el libro de Mateo, capítulo 24, dice la palabra del Señor, capítulo 24, Mateo capítulo 24, del 1 al 12, nomás vamos a leer. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús les explicó, les dijo que no quedará piedra sobre piedra. Ahora, señales antes del fin, dice, para llegar al 12. El 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Otra recomendación, no de hombres, sino de Jesucristo mismo. Dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos, no a todos, pero a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, como decía el versículo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Palabra de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Palabra de Dios. Esto no es invento de hombre. Palabra de Dios. Hermanos, amigos, pero te traigo una noticia para los hermanos creyentes, para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Si tú te has sentido solo, si tú te has sentido triste, si tú te has sentido abandonado y estás a punto de negar tu fe, pero Jesús, con ese amor, Jesús te está diciendo: mirad que nadie os engañe. Si tal vez a ti alguien te ha dicho, he escuchado muchos comentarios: si tú no estás preparado en los trabajos, en cualquier lugar, dicen la culpa, que el pastor esto, que el pastor el otro, que el diezmo, que el dinero, mis hermanos. Y ahí tal vez tú puedes caer, pero mirad que nadie os engañe. La noticia que yo te traigo como hermano en Cristo es algo que está aquí en la palabra de Dios.
Dios puede guardar al creyente para que no caiga. Dios puede guardar al creyente para que no caiga. Así que en esta hora, yo quiero que miremos el versículo para que nosotros podamos meditar. Está en Judas, versículo 24, porque Judas solo tiene 25 versículos. Y dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Así que si tú en esta tarde te quieres reconciliar con el Señor, yo te invito que de que Dios puede guardar todo lo que si has fallado en tu mente, si te has sentido desfuerzado, no quieres seguir adelante, todavía no has apostatado contra Dios, porque tú conoces la verdad y la verdad los hará libres, dice la palabra del Señor. Así que, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída. Así de que si tú te sientes que has caído, el enemigo te está metiendo algo en la cabeza, pero dice que Dios lo va a presentar en su gloria con gran alegría. Así que si tú quieres alegrarle el corazón a Dios en esta tarde, como hijo de Dios, yo te invito de que si estás fuera del contexto de la palabra de Dios, que estás apareciendo ya en otros lugares, que estás a punto de ir a otros lugares de doctrinas de demonios, yo te aconsejo esta tarde de que Dios te ha guardado hasta este momento. Así de que si tú estás a punto de ir a ese lugar, pero el versículo dice: y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con alegría. Así de que si tú quieres alegrar a Jesús en esta tarde, yo te invito que te reconcilies con el Señor, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y si tú decides en esta tarde, yo quiero orar por ti. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Dios, por la vida. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y los has bendecido, Padre. En esta hora, Padre, mira a mis hermanos, aquellos que están luchando, pero en esta hora, mi Dios, tú los guardas para sin caída, mi Dios. Ellos no han caído, pero el enemigo les ha querido infundir de que nadie los quiere, de que nadie los tome en cuenta, dolido de sus corazones. Pero en esta tarde el Espíritu Santo está cayendo sobre cada persona, sobre cada hermano en Cristo, y se está reconciliando. Oh Dios, en esta hora mi alma te alaba, mi alma te glorifica, porque puedo sentir el calor de mis hermanos, puedo sentir su agonía, pero también su alegría, y están alegrando el corazón de Dios en esta tarde. Padre, quédate con cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios me los bendiga y adelante con Jesucristo.